Bueno, compañeras, vamos a lo que veníamos. Nos habíamos quedado viendo la estadística del apéndice del libro con el comportamiento sexual según algunos estudios que se habían hecho en Norteamérica, quiero recordar, del doctor Kinsey o alguna de estos. Página 397. Paco, empieza tú, por favor. En lo que concierne a los hombres, las estadísticas, como suele suceder, no hacen sino confirmar lo que todo el mundo sabe. La frecuencia de los coitos disminuye con la edad. Este hecho está unido a la involución de los órganos sexuales que entraña un debilitamiento de la libido. Pero el factor fisiológico no es el único que interviene. Hay diferencias considerables entre los comportamientos de los individuos, unos impotentes a los 60 años y otros sexualmente muy activos a más de 80. Hay que tratar de ver cómo se explican estas variaciones. Dice, es verdad que la libido se reduce con la edad y es verdad que la actividad sexual se reduce con la edad, pero hay diferencias muy grandes, ¿eh? Veíamos la estadística la semana anterior, ¿no? Hay hombres con 80 años con una actividad sexual que ya quisiéramos alguno haber tenido a los 20, ¿no? Sí, y hay otros pobres que desde los 20 pues, van de capa caída, ¿no? Sí, bien, pues esa diversidad, es verdad que hay una tendencia, pero hay una enorme diferencia. Y esa enorme diferencia, pues hay que explicarla. Adelante, Paco. El primer factor cuya importancia salta a los ojos es el estado civil del sujeto. Los coitos son mucho más numerosos entre los hombres casados que entre los solteros y los viudos. Y nos aclara ella en la nota a pie de página. Y da igual hoy día que sean casados o juntados, ¿vale? Es decir, estamos hablando de gente que vive en pareja, ¿vale? Continúa, Paco. Entre los primeros, la promiscuidad origina solicitaciones eróticas. El hábito, la complicidad, favorecen su satisfacción. Las barreras psíquicas son mucho más fáciles de superar. El muro de la vida privada protege al viejo esposo de la opinión, más favorable por los demás a los amores legítimos que a los ilícitos. Se siente menos en peligro que otro en su imagen. Es preciso comprender lo que quiere decir aquí esta palabra. Mientras que la mujer, objeto, se identifica desde su infancia con la imagen total de su cuerpo, el niño varón encuentra en su pene un alter ego. En su pene se reconoce el hombre toda su vida y en él se siente en peligro. El traumatismo narcisista que teme es una falla de su sexo, la imposibilidad de llegar a la erección, de mantenerla, de satisfacer a su compañera. El fantasma masculino, diríamos, pasa por el pene, ¿no? Mientras que el fantasma de la mujer, dice ella, pasa por la totalidad de su cuerpo, ¿no? Es ella en su totalidad la que se siente en peligro, mientras que el hombre lo reduce todo al muñequito ese que hay allá abajo, ¿no? Nada más, ¿no? Continúa, Paco. Este temor es menos angustioso en la vida conyugal. El sujeto puede elegir con bastante libertad el momento del acto sexual. Una tentativa abortada pasa fácilmente en silencio. La familiaridad con el otro hace menos temible su juicio. Menos inquieto, el hombre casado está menos inhibido que otro. Por eso, muchas parejas de edad avanzada conservan actividades sexuales. Las observaciones hechas por asistentes sociales y sociólogos confirman las encuestas que he citado. Sin embargo, un número bastante grande de hombres casados tiene actividades muy espaciadas o nulas. Si su involución sexual es prematura, se explica a menudo por causas ajenas a la sexualidad, la fatiga física o mental, las preocupaciones, los achaques o en ciertos sujetos excesos de comida o de bebida. Sexualmente es sabido que un joven, el hombre experimenta la necesidad de cambiar de compañera.
La monotonía mata en él el deseo. Al avanzar en edad, se fatiga de una compañera demasiado conocida, sobre todo que ella ha envejecido y ya no le parece deseable. Cuando tienen la posibilidad, muchos hombres de edad recobran el vigor viril cambiando su vieja compañera por una nueva que eligen en general joven. Gracias, Paco. Continúa Mercedes. La viudez suele provocar un traumatismo que aparta al viudo durante un tiempo más o menos largo o definitivamente de toda actividad sexual. Viudos y solteros de edad encuentran con mucha más dificultad que los hombres casados un exutorio de su libido. Una salida, un mecanismo de liberación, ¿no? de su libido. Continúa. Han perdido en su mayoría el poder de seducción. Si buscan aventuras, sus tentativas no duran y vacilan en correr el riesgo. La moral social juzga vergonzosas o ridículas las calaveradas seniles. Nada los protege de la angustia del fracaso. Quedan los amores venales. Muchos se han rehusado toda la vida. Les parecen una abdicación, una aceptación de la decadencia senil. Sin embargo, algunos recurren a ellos, ya sea dirigiéndose a prostitutas o teniendo una relación con mujeres a las que ayudan económicamente. Su elección, abstinencia o actividad depende del equilibrio que se establece entre la violencia de sus impulsos y la fuerza de su resistencia. Una solución por la que optan muchos es el onanismo. Un cuarto de los sujetos interrogados por Sexology confiesan practicarlo desde hace mucho tiempo o desde la edad de 60 años. Estos últimos han sido obligados por el envejecimiento. Bueno, entonces nos dice, hay una casuística muy variada, ¿no? Nos dice la autora. Por un lado están los casados, que llevan adelante con mayor pena o con mayor gloria sus relaciones sexuales, ¿vale? Luego están los que deciden ir a la búsqueda de aventuras más juveniles, ¿no? Luego están los viudos, que tienen mayor dificultad, nos dice la autora, porque hay una sanción social contra las personas mayores que buscan nuevas compañías. Y así también hay un mercado para esos amores venales, para buscar, digamos, en la prostitución o en la compañía de pago, la satisfacción. Y por último, nos dice ella, y luego está el onanismo, ¿no? Que no hay que descartarlo en ninguna de las condiciones. Continúa otra vez, dice, una solución por la que optan muchos es el onanismo. Adelante. Una solución por la que optan muchos es el onanismo. Un cuarto de los sujetos interrogados por Sexology confiesan practicarlo desde hace mucho tiempo o desde la edad de 60 años. Estos últimos han sido obligados por el envejecimiento. Las estadísticas indican, atando cabos, que aun entre los hombres casados muchos recurren al onanismo. El coito es una operación mucho más compleja y difícil que la masturbación, porque es una relación con el otro. El coito es eso es importante, el coito es una relación con el otro, de donde es necesario para ese tipo de relación un acuerdo con otra persona. Y probablemente no siempre la otra persona esté disponible ni accesible, ¿no? Para la satisfacción de ese deseo, ¿no? Entonces vemos que, digamos, esta enorme casuística, esta tremenda variedad de posibilidades y de alternativas que se presentan, bueno, pues tienen mucho que ver con la situación de la persona, ¿no? Con la situación. Adelante, Mercedes. No hay duda también de que muchos hombres de edad prefieren sus fantasmas al cuerpo deteriorado de sus compañeras. Y además, ya sea por viejos complejos o porque la conciencia de la edad
la aparta del amor, la esposa se niega. El onanismo es entonces el esotorio más cómodo. Sería interesante saber a qué edad la mujer parece más deseable al hombre viejo. Muchos la desean muy joven. Es posible, dejando de lado toda consideración de dinero, que obtengan satisfacción, pues ciertas mujeres jóvenes son gerontófilas. Otros solo se interesan en las mujeres que han vivido. Las jóvenes les parecen demasiado insignificantes. Otros, junto a una compañera demasiado joven, se sentirían molestos, indecentes o ridículos. Tomarían conciencia con demasiado disgusto de sus años. Su opción depende a la vez de lo que esperan del amor y de la idea que se hacen de sí mismos. Su opción, me encanta esta frase, su opción, lo que elijan, depende a la vez de lo que esperan del amor y de la idea que se hacen de sí mismos, ¿no? Continúa, Mercedes. La condición social del sujeto influye en sus actividades sexuales. Estas se prolongan más entre los trabajadores manuales que entre los intelectuales. En los hombres cuyo nivel de vida es bajo que en los de las clases acomodadas. Los obreros, los campesinos tienen deseos más directos, menos sometidos a los mitos eróticos que los burgueses. Los cuerpos de sus mujeres se estropean rápidamente sin que cesen de tener relaciones sexuales con ellas. Viejas les parecerán menos arruinadas que en el caso de los privilegiados. Además, se imaginan menos a sí mismos que los empleados de oficina y se sienten menos molestos por la censura social. A medida que se baja en la escala social, aumenta la indiferencia a la opinión. Los viejos que viven al margen de las convenciones Los lingeras, lingeras, los lingeras es una expresión argentina, creo. Los lingeras son estos que van con el atado, con el sí, palo y la bolsa colgada del hombro caminando por los caminos, ¿no? Son vagabundos, ¿no? lingeras y vagabundos, pensionistas de asilos, tienen relaciones sexuales sin avergonzarse, incluso delante de testigos. Gracias, Mercedes. María José, continúa tú, por favor. Por último, la vida sexual se prolonga tanto más cuanto más rica y más feliz ha sido. Si el sujeto le ha concedido valor por complacencia narcisista, la interrumpe en cuanto deja de contemplarse con satisfacción en los ojos de su pareja. Si ha querido afirmar su virilidad o su virtuosismo o su poder de seducción o triunfar de sus rivales, se alegrará a veces de encontrar en la edad una razón para abandonar. Pero si sus actividades sexuales han sido espontáneas y gozosas, insistirá en continuarlas hasta el límite de sus fuerzas. Este párrafo me resultó muy iluminador, ¿no? Cuando lo leí. Dice, la vida sexual se prolonga tanto más cuanto más rica y feliz ha sido. Si el sujeto le ha concedido valor a la complacencia narcisista, la interrumpe en cuanto deja de verse a sí mismo, ¿no? Con satisfacción a los ojos de su pareja, ¿vale? Si ha querido afirmar su virilidad o su poder de seducción, se alegrará a veces de encontrar una razón para abandonar, ¿no? Cuando llega a la edad. Dice, pero si sus actividades han sido espontáneas y gozosas, si simplemente se lo ha pasado bien y ha disfrutado con su pareja, ¿no? Insistirá en continuarlas hasta el límite de sus fuerzas. Continúa, María José. Vale. Sin embargo, el hombre de edad no encuentra en el coito un placer tan violento como el joven por el hecho de que las dos etapas de la eyaculación se reducen a una sola. No tiene la impresión punzante de inminencia que marca el paso de la primera a la segunda. Tampoco tiene la impresión triunfante de un surgimiento, de una explosión, y este es uno de los mitos que dan su precio al acto sexual masculino. El viejo, aunque sea todavía capaz de una actividad normal, busca a menudo satisfacciones indirectas, con mayor razón si es impotente. Se complace en lecturas eróticas, en obras de arte libertinas, en chistes picantes,
en frecuentar mujeres jóvenes, en contactos furtivos, se entrega al fetichismo, al sadomasoquismo, a perversiones directas y sobre todo después de los 80 al voyeurismo. Al voyerismo, ¿no? Claro, nos viene diciendo Simón, dice, claro, es que claro, pretender que la sexualidad humana pasa solamente por por el pene y la penetración, hombre, es muy básico, ¿no? Sí. Sí, la sexualidad humana es variadísima, desde la niñez hasta la vejez, y tiene muchos más elementos indirectos, inclusive diferidos, que propiamente el coito y la penetración. Digamos que el coito y la penetración es la parte más básica y más animal de la sexualidad y probablemente sea la que menos tiempo ocupa, ¿no? Es decir, nuestra actividad sexual yo diría que es prácticamente permanente durante el día, desde nuestra seducción, con las ropas, las miradas, ¿no? El estar, el hablar, el impresionar al otro, el sentir que el otro nos mira de una manera diferente, ¿no? Hay tantos elementos sexuales en el comportamiento humano, ¿no? Que, hombre, el coito es lo de menos. Y nos dice ella, a medida que avanza la edad, esos elementos indirectos de la sexualidad se hacen cada vez más presentes, ¿no? Continúa, por Normal. favor, María José. Estas desviaciones son fáciles de comprender. En realidad, Freud estableció que no existe sexualidad normal, siempre es perversa, en la medida en que no se desprende de sus orígenes que le hacían buscar una satisfacción no en una actividad específica, sino en la obtención del placer unido a funciones dependientes de otros impulsos. La sexualidad infantil es perversa y polimorfa. Detente un momentito, vamos a analizar este párrafo, ¿no? Nos dice, en realidad Freud estableció que no existe una sexualidad normal, ¿vale? No existe eso de la normalidad, ¿no? En la sexualidad. Siempre, dice, siempre la sexualidad humana es perversa. ¿Qué quiere decir perversa? No estamos hablando de perverso en sentido moral, sino de perverso en sentido de desviado. Siempre la sexualidad humana apunta a otro objeto, a otra cosa, ¿vale? Siempre intenta alcanzar su objetivo por otro camino, ¿vale? Siempre la sexualidad humana es desviada, dice, en la medida en la que no se desprende, no abandona sus orígenes que le hacían buscar una satisfacción no en una actividad específica, dice, sino en la obtención del placer unido a funciones dependientes de otros impulsos, de otras pulsiones. ¿Qué pulsiones eran esas que Freud intentó analizar en su momento y que desde la más pequeña infancia hasta la edad adulta están siempre presentes? La pulsión anal, la oral, la fálica, la genital, la uretral. Son maneras de encontrar, de buscar el placer a través de distintos caminos que no tienen en absoluto que coincidir siempre con el mero coito. El coito es uno de las maneras en las que el hombre adulto, entre los 25 y los 50 años, ¿no? O la mujer entre los 25 y los 50 años, bueno, más o menos, ¿no? Pues puede encontrar cierta preponderancia. Pero hay toda una vida sexual desviada, dirigida hacia otros objetos que sustituyen o complementan o apoyan el placer, que no pasan de ninguna manera por el coito. Por eso nos dice ella, la sexualidad infantil es perversa, desviada y polimorfa. Adopta múltiples formas de expresión. Continúa, por favor, María José. El acto sexual se juzga normal
cuando las actividades parciales no son más que preparativos del acto genital. Pero basta que el sujeto se apegue con exceso al placer preliminar para deslizarse a la perversión. Normalmente, la vista y las caricias desempeñan un gran papel en el coito. Van acompañadas de fantasmas. Intervienen componentes sadomasoquistas. A menudo se manifiesta el fetichismo, pues ropas y adornos evocan la presencia del cuerpo. Cuando el placer genital se debilita o desaparece, todos esos elementos pasan a primer plano. Detente un momentito, volvamos a releer este párrafo. Dice, el acto sexual se juzga normal, ¿no? Si decimos que es normal, el acto sexual se juzga normal cuando las actividades parciales solo son preparativos para ese coito, ¿no? No, hombre, no. Hay una enorme sexualidad que ni siquiera tiene que pasar por el coito, ¿vale? Ni siquiera. Dice, basta que el sujeto se apegue con exceso al placer preliminar para deslizarse hacia esa perversión, hacia esa desviación. Normalmente la vista y las caricias desempeñan un gran papel en el coito, van acompañadas de fantasmas, intervienen componentes sadomasoquistas, a menudo se manifiesta el fetichismo, pues ropas y adornos evocan, las ropas y adornos evocan la presencia del cuerpo. Cuando el placer genital se debilita o desaparece, todos esos elementos que formaban parte de la parafernalia que monta el adulto alrededor del coito, bueno, pues todas estas cosas empiezan a pasar a primer plano, ¿no? Y son un magnífico elemento dentro del placer sexual de las personas, ¿no? Continúa, María José, por favor. Y el hombre de edad suele conceder un valor muy grande porque manifiestan la presencia de ese universo erótico que sigue siéndole precioso. Continúa viviendo en cierto clima. Su cuerpo sigue existiendo en un mundo poblado de cuerpos. También en este caso la timidez, la vergüenza o las dificultades exteriores le impiden con frecuencia entregarse a lo que se llama vicios. La claudicación genital suele conducir, dicen los psicoanalistas, a una regresión de la sexualidad senil al estadio oral y al estadio anal. Es cierto que algunos viejos son bulímicos, seguramente se entregan como maníacos al placer de comer para compensar su frustración erótica. Pero lo puede considerar como resultante de la sexualidad. Lo mismo se plantea con respecto a la analidad del viejo. En efecto, muchos están preocupados por sus funciones excremenciales, pero ¿no es abusivo llamar sexual a toda relación del individuo con sus funciones orgánicas? Dejémoslo como pregunta, ¿vale? Dejémoslo como pregunta. Pero si es verdad, o si Freud apuntaba con cierta idea cuando dice que la sexualidad infantil es perversa y polimorfa, probablemente la sexualidad humana sea perversa y polimorfa siempre, ¿vale? Y siendo perversa, digamos, buscando siempre la satisfacción a través de caminos paralelos o de desvíos, ¿no? Y apuntando a diversas formas de obtener esa satisfacción, probablemente el ser humano, hombre y mujer, a lo largo de su vida, va experimentando múltiples maneras de encontrar, de satisfacer, digamos, su placer, ¿no? Y esas múltiples maneras irán cambiando, no solamente a medida que cambia su cuerpo, su organismo, sino también el entorno y las limitaciones con las que se va encontrando, ¿no? Por eso yo diría, no hagamos afirmaciones. Y yo creo que ella tampoco lo quiere hacerlas, ¿no? No hagamos afirmaciones rotundas. Pero pensemos, ¿vale? Pensemos en esa sexualidad tan variada que tenemos los seres humanos y que probablemente la manera en la que la ejercitamos, bueno, pues sea tan variada, tan diversa y sin embargo tan satisfactoria y tan legítima según sean las condiciones y posibilidades de cada una de nosotras, ¿no? Un inciso, Jorge. Sí, dime. A ver si puedo hablar. Es que estoy fatal de la garganta.
Yo creo que si, aparte de hablar de sexualidad, hablamos de placer, se entiende más lo que se dice desde el psicoanálisis y lo que está diciendo Simone de Beauvoir. Yo creo que la búsqueda del placer es algo a lo que no renunciamos en toda la vida. Entonces, probablemente la sexualidad es una manera de búsqueda y de consecución de placer muy presente en una época más joven de la vida, y después se va produciendo, yo creo que ese tránsito, ¿no?, a otras maneras de buscar el placer, de sentirlo y de conseguirlo, ¿no? Y, y yo creo que eso amplía un poco el foco, ¿no? Porque claro que nosotros, mi hermana y yo, que hoy no puede estar porque está con mi madre, decimos muchas veces, porque mi madre le da mucha importancia a lo que come y a la calidad de lo que come, y así está bueno o no está bueno, y así está rico o no lo está. Y muchas veces decimos, es que le quedan pocos placeres. Y en estos momentos la comida para Claro, ella es uno de ellos, ¿no? claro. Hay algo de lo oral, de la libido, no entendida como la libido sexual, sino en general como la búsqueda esta del placer más general, que yo creo que está presente siempre, el apartarte de lo que te duele y acercarte a lo que es placentero para ti, ¿no? Claro. Y bueno, y para muchas personas es la cuestión intelectual, ¿no? Cuando se hablaba antes del tema de los trabajadores manuales frente a los trabajadores intelectuales, eh, hay otro concepto que también se utiliza desde el psicoanálisis, que es la sublimación, que es la derivación, la búsqueda del placer por el camino de lo que te hace satisfacer la necesidad de aprender, de saber, la curiosidad. Y claro, pues esto cuando una persona se ha cultivado intelectualmente desde que es joven por la profesión que le ha tocado tener, pues por ahí también va encontrando un camino que a lo mejor otro no es capaz de encontrar, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. No, Eva, solamente, perdón, sí, no, solamente una cosa que me parece súper interesante, ¿no? Y es como obvia, pero a veces esas son las bonitas, ¿no? Y es el hecho de que siempre ponemos en valor lo diferentes que somos, porque es un valor impresionante, ¿no? Y sin embargo, en los temas de sexo solemos acotar. Es decir, eso desde siempre, ¿no? Bueno, culturalmente. O sea, toda lo que estabais comentando, o sea, toda la cosa del coito, la penetración, bum, 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 ¿no? Y realmente ahí nos estamos limitando totalmente, ¿no? Y todo aquello que se sale de eso, evidentemente por las influencias religiosas, culturales, por el rollo de la reproducción, por no sé qué, se acaba acotando la penetración y el coito. Y por lo demás somos diferentes y sé lo que tú puedas y no sé qué, ¿no? Pero luego ahí traca, traca, ¿no? Y entonces es una cosa de la que te tienes que ir librando con los años, ¿no? A veces se consigue, a veces no. Pero es que yo pienso que es fundamental esa apertura, ¿no? Que es lo que dice Simón. sí. Yo siempre digo, qué pena haber leído estos libros tan mayor. Bueno, haberlos leído y haberlos entendido, porque a lo mejor si los leo con 20 años no entiendo ni la primera página. Claro. Pero Sin bueno, entrar en la formación sexual que hemos recibido los que estamos aquí. claro, De vamos, todas maneras, sí. Los que estamos aquí, y es que yo justamente ahora he leído esta página de antes y pensaba, hostia, es que lo tenía que haber tenido a mano. Es que el domingo tuve una comida con unos amigos y claro, yo soy la pesada de Freud, ¿no? Y entonces hay como todavía mucha... A mí me parece que esto es una cosa como de cultura general, el hecho de que, claro, una cosa es el instinto, que el coito es para la reproducción en realidad, ¿no? O sea, los animales saben exactamente lo que hay que hacer, ¿no? Cuando llega la primavera, cogen palitos y hacen un nido, ponen un huevo, saben lo que pasa cuando, o sea, saben lo que tienen que hacer porque están programados. Y nosotros, nuestra sexualidad no es instintiva, ¿no? A mí que me parece una cosa tan obvia, que por eso puede ser maravillosa o puede ser horrible, ¿no? De que hay gente que solo se excita, yo qué sé, torturando a otras personas y la capacidad de sublimar y todo eso. O sea, la revolución, una de las revoluciones de Freud es eso, ¿no? De, que en realidad es como el deseo y la pulsión y la palabra, que eso luego puede ir para un montón de sitios, pero que es curioso que es que, no, claro que es instintivo y claro que no sé qué, digo, no, digo, es que en realidad
una de las grandes cosas es que la homosexualidad no hay que justificar que es natural ni antinatural. Es que los revolucionarios que la heterosexualidad tampoco es. Claro, Pues efectivamente. la mitad de las cosas que en el siglo XIX, el sexo oral, el sexo anal, no sé qué, hoy en día no se consideran, o sea, se consideran perversiones Desviaciones. respecto al fin para reproducirse, pero no se considera, ¿no? Es como, Yo bueno, creo y que a mí me ha dado mucha envidia toda esta cantidad de vida sexual del voyerismo a ¿A que partir de los sí? 80 años, ¿A que sí? ¿A que da me parece esperanzas? fantástico. ¿A que da esperanzas, Yo creo que es Eva? porque son franceses, ahora que no nos oye Marí, porque a mí la nos oye, sí posibilidad que del nos oye. voyerismo después de los 80, con la miopía, la presbicia, me parece fantástico. Pero Claro. Pues a mí nada. una cosa que ha dicho Eva me ha parecido muy interesante sobre, porque Jorge también estaba hablando de la perversión como una desviación, ¿no? Claro, una desviación de lo natural, del orden natural. Quiero decir, claro que la sexualidad humana no tiene nada de natural y el instinto no te sirve para apañarte con ella. Sabemos que esto es un poco a trancas y barrancas y no está exenta de dificultades, de fallos, de problemas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es ese concepto de perversión entendido como esa desviación que explicaba Jorge de ese orden natural que para nosotros no rige, como rige para los animales, ¿no? Exacto, sí, sí. Como dice Pepa, si ya es difícil, las películas con las escenas de empotramiento ahí contra la pared han hecho mucho daño también. Mucho. Sí, ya, es que es lo que tú dices. Dice, pero qué natural, ni coche cuarto, ¿no? Y luego esas películas, esas imágenes, Esas que no al las han final, hecho. Esas no las han hecho en España, Pilar. No, no hay no, no, pared no. en España, no hay pared en España hecha por un albañil aquí que aguante ese maltrato. Sí. No, Eso lo dice Jorge por su experiencia en la construcción. yo os O por aseguro. la experiencia del empotramiento. Yo no sé si es por la Esa, construcción o por lo No, otro. yo por la esa construcción, yo lo otro puntualización es buena. no he tenido ese gusto. Jorge quiere hablar, quiere hablar. Sí, Jorge Jorge, ve. Mendoza. Gracias. No, quería preguntar entonces, ¿no? La verdad que ustedes, y hay veces que me superan, o sea, el intelectualismo que tienen ustedes me hace sentir chiquito y por otros momentos no. Yo me considero más de base y digo, no, a esto me los como, ¿no? Pero en esta estoy muy perdido, estoy muy perdido. Pero bueno, pregunta concreta. Entonces, lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿para el animal está normalizado y para nosotros no, según la autora o según la charla? Pero Nosotros lo estamos igual normalizando Pepa lo y podría. los animales sí. Que O sea, normalizado no sé, no sería, o sea, lo que quiero decir antes, y supongo que Pepa también iba, perdona, que me vengo arriba con estos temas. Hombre, claro, tú O tienes sea, muchos años de experiencia de psicoanálisis. o sea, más que normalizado, o sea, el instinto, los animales saben innatamente, de la misma manera que tienen sed y buscan agua, saben lo que tienen su época de celo, casi todos, saben exactamente lo que hay que hacer. En primavera hay que, si eres una gaviota, recoges palitos, haces un nido, no sé qué, pones unos huevos, o sea, hay como unos rituales y unas cosas que están destinados a la reproducción. Y nosotros, eso sería lo natural, y en nuestro caso no estamos predeterminados para la reproducción. Es decir, y además, muchas veces nuestra sexualidad lo que intenta es evitar la reproducción, ¿no? Nuestras prácticas sexuales, quiero decir que hacemos un montón de cosas que no son instintivas y no sirven para la reproducción, sirven para el placer. Y no sabemos, además, o sea, tú tienes sientes un placer y una necesidad de placer en tu cuerpo y tiendes a buscar otras personas con quien compartir ese placer muchas veces, pero no haces unas prácticas determinadas, instintivas, sino que normalmente son cosas aprendidas culturalmente. O sea, es impensable que en los animales el fetichismo, el sadomasoquismo, el sexo oral, todas estas cosas, ¿no? Eh, que en la sexualidad humana son tan normales y tan generalizadas.
Y también luego está todo el tema de la posibilidad de sublimación, ¿no? Que ha dicho Jorge y que ha dicho Pepa también. Es decir, hay como una especie, como un impulso a buscar el placer Claro. que Más allá es a del través de placer. de la pulsión y del cuerpo y todo esto, pero que se puede convertir en otras cosas. Es decir, lo de que la pulsión no tiene un objeto definido. O sea, no eres un macho que busque a la hembra para poner ahí tu semillita y no sé qué. Muchas veces lo que intentas es que tu semillita No se ponga. no haga De el hecho, efecto, ¿no? el placer O sea, sexual, de hecho, el tenemos un placer, montón de cosas antinaturales, desde los preservativos sí, a un montón de... claro, pero inclusive el placer sexual lo puedes encontrar Claro, en cosas tan aberrantes y tan desviadas como, por ejemplo, la tortura de un ser vivo. o un zapato, o una... ¿Vale? O un zapato, ¿no? Es decir, puedes encontrar, digamos, hay gente que encuentra placer en pegarle una paliza a un animal o pegarle una paliza a una persona, ¿no? O en restregar un zapato o una foto de Franco, yo qué sé, Ponerse unos ¿no? guantes de látex, claro. O unos guantes o unos guantes de látex, ¿no? Luego otro ejemplo de la diferencia de la sexualidad humana. A ver, yo creo que en general, Jorge, simplemente es pensar que la sexualidad humana se separó del orden natural, ¿no? Y para bien y para mal. Quiero decir, para bien y para mal, porque muchas veces no sabemos qué hacer con ella, para mal, ¿no? Y para bien en el sentido de que nos ha permitido tener ahí una vía de satisfacción que no tenga siempre el fin reproductivo. Por ejemplo, la sexualidad humana, a diferencia en general de la sexualidad animal, es independiente de los estros, de los periodos de celo, ¿no? El ser humano es, yo creo que el único ser vivo que es capaz de tener relaciones sexuales o de tener sexualidad fuera de el celo, se llama en general los animales, ¿no? Bueno, y los bono, Y los bonobos creo que Y los también, sí, bonobos, sí, los pero eso bonobos era también. una cosa muy Que son específica. nuestros primos, sí, nuestros primos más cercanos. Entonces, en general, a eso nos referimos, no tanto no normal, sino como no natural en el sentido del natural biológico. Pues Eva, continúa tu lectura, por favor. Decíamos en la página Ah, anterior, vale. decíamos que la claudicación genital puede llevar una regresión de la sexualidad senil al estadio oral y al anal. Entonces hablaba de los viejos bulímicos, ¿no? Que encuentran el placer en la comida o en la analidad de los viejos que solo están preocupados de sus funciones excremenciales, ¿no? Y das la vuelta a la página y decimos, aunque rechacemos esta interpretación, Aunque rechacemos esta interpretación, la persistencia de una libido senil es muy frecuente y se manifiesta en ciertos casos patológicos. En las demencias seniles en que el cerebro deteriorado ya no es capaz de control, se observa el desarrollo de delirios eróticos. Afectados por un tumor cerebral, septuagenarios cuya conducta había sido hasta entonces intachable, agreden de palabra o con gestos a las mujeres que los rodean. Ciertas noticias de policía son reveladoras. Citaré una de marzo de 1969. El director general de una compañía de 70 años citó imperiosamente a las 9 de la noche a sus 3 secretarias. Estas creyeron que tenía un trabajo urgente que confiarles y fueron a su casa. Lo encontraron en el jardín de su villa, desnudo, con una pistola de alarma en la mano. una pistola de Se, fogueo, de pre- estas de juguete, ¿no? Sí. se precipitó sobre ellas gritando, soy el dios pan, pan, y disparando un tiro a cada pan. Las mujeres huyeron. Después contó que había tomado una droga que lo había puesto en disposición galante, pero cuyo efecto desgraciadamente se había disipado enseguida. El simbolismo de los disparos era evidente. Es evidente también que si tomó una droga es porque estaba obsesionado por fantasmas eróticos sin tener la posibilidad de realizarlos. Desgraciadamente, los diarios no dijeron qué le sucedió después. Una cuestión discutida es la de saber si las perversiones seniles suelen entrañar o no delitos. Kinsey acepta la idea bastante difundida de que los viejos impotentes son a veces culpables de atentados contra niños. Es también la tesis del doctor de Strem. El erotismo de los viejos, dice,
adopta formas semejantes al impulso patológico. Son a veces culpables de atentados contra la moral y las buenas costumbres. Exhibicionismo, caricias a niños. Estos argumentos han sido negados enérgicamente. Según el doctor Isador Rubin, El amor después de los 60, las encuestas han establecido que, por lo que se refiere a los atentados contra la moral y las buenas costumbres, las épocas críticas son la adolescencia, los años situados entre 35 y 40, las proximidades de la cincuentena. Un especialista en puericultura, Donald Mulcock, estableció las estadísticas de cierto número de atentados contra niños. Los hombres que se dedican a los varones lo hacen entre los 39 y los 50 años. La edad de los que se dedican a las niñas varía entre 33 y 44 años. Las niñas nunca son importunadas por hombres de más de 63 años. A esta edad, muy pocos se sentían atraídos por los varones. Sin embargo, el doctor A afirma en su manual de psiquiatría que la mayoría de los atentados sexuales cometidos contra niños que se observan en la práctica médico-legal son obra de ancianos. Detente un momentito. Sobre el éxito. Detente un momentito. Detente un momentito. El doctor A es una autoridad, ¿vale? Creo que Pepa, tú lo habrás leído, lo habrás estudiado además, ¿no? Henry A, sí. Claro, es una autoridad, ¿vale? Claro, cuando el doctor A dice que la mayoría de los atentados sexuales cometidos contra niños son obra de ancianos, esto hay que tomárselo en serio, ¿vale? Y yo me lo he tomado en serio, o he aspirado a tomármelo en serio. Y me he ido a ver la estadística del INE, a ver los atentados contra la libertad sexual que se producen en España, pues a ver cuál es el rango de edad en el que se producen. Condenados por delitos sexuales, ¿vale? Es el epígrafe A, condenados por delitos sexuales. Vemos que en 2022, 2021, 2020, estas son las estadísticas anuales, ¿no? Vemos que el pico de delitos sexuales lo tenemos en la edad entre los 41 y los 50 años, ¿vale? Sin embargo, y en aumento, el grueso lo tenemos en toda esta franja, ¿vale? Realmente los delitos sexuales cometidos a partir de los 60 años son mínimos, irrelevantes en comparación con todos los delitos que se cometen en las franjas de edad anteriores. Claro, uno podría decir, hombre, es que no basta querer para poder, ¿no? Lógicamente, las edades más jóvenes son las edades más propicias en cuanto a posibilidad de comisión del delito, por supuesto. Pero no es lo que dice el libro. El libro dice que los ancianos son preponderantes en la comisión de delitos sexuales. Bien, de entrada no es lo que dice la estadística nuestra. Pero si vamos en vez de al epígrafe A y lo vemos por tipo de agresión, vamos a ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, no es lo mismo la agresión sexual que la violación. Entonces, la violación es cuando hay penetración generalmente. Eso es. Entonces, vemos que cuando analizamos, ponemos el foco en el tipo de agresión, vemos que hay en la franja de edad, por ejemplo, de 41 a 50 años, ¿no? Es donde tenemos el pico de agresiones sexuales otra vez, ¿vale? De 60 a 70 años disminuye considerablemente, lógicamente, pero si nos vamos a violación, claro, lógicamente de 60 a 70 años, pues bueno, pues es cero, pero no hay, ¿vale? Es decir, prácticamente no existe. Nuevamente vemos que la edad y la fortaleza física, bueno, pues vuelven otra vez a tener importancia. Pero si nos vamos
a los abusos, a lo que son abusos sexuales o abusos simplemente a menores, a niños pequeños, vemos unos números muy interesantes. Otra vez el pico lo tenemos en la franja de edad de 40 a 50 años de abusos sexuales, y el pico de agresión sexual a menores de 16 años, lo volvemos a tener otra vez en la franja de 41 a 50 años. Sin embargo, es llamativo de 60 a 70 años que estas agresiones sexuales a menores, pese a que son irrelevantes en relación a las otras, sí hay una mayor cantidad que con respecto a los otros tipos de agresión sexual, ¿no? Y si vamos al tema de acoso o exhibicionismo, ¿no? Volvemos otra vez que en el exhibicionismo, otra vez, pese a que sigue siendo irrelevante en relación al resto de los números, ¿no? De las otras franjas de edad, es verdad que la provocación o el exhibicionismo, bueno, pues también pues, aparece un poquito más en las franjas de edad mayores. Y lógicamente en el tema de prostitución y corrupción de menores, bueno, pues ahí, igual que en el exhibicionismo, pues también aparece un pequeño repunte en las franjas de edad mayores, ¿no? Hay que tener en consideración que esas estadísticas son de condenados. Esto Se te oye. se tiene que ver también desde la perspectiva, porque hay muchos y no están condenados, ni siquiera están procesados por el tema de los abusos sexuales de la Iglesia. Y ahí suele haber mucha diferencia de edad. Ah, pues es verdad también. A partir de los 60 años suele ser la común y corriente. Y luego que... Esto se ha destacado mucho Y porque luego hay muchos que no efectivamente están hay un declarados. elenco ahí de casos que no se han podido ver, que están acreditados, que se han producido, pero que no se han podido procesar ni desde luego pueden entrar dentro de las estadísticas de condenados. Y en solo España en la este país. mayoría y en España yo trabajé muchos años en el Servicio de Protección de Menores de la Consellería. Y una de las cosas más habituales, que eran el tema de los abusos sexuales intrafamiliares, en muchos casos por parte de los abuelos, Claro, sí. la administración actúa protegiendo al menor, pero en la mayoría de los casos, eso Paco lo sabrá, no había consecuencias penales para los autores y por tanto tampoco Claro, quedaban... eso iba a decir que hay que verlo también cómo es el sistema legal. Claro. El sistema, Paco, era así, ¿no? El objetivo primordial era proteger al menor y no siempre eso implicaba además una coordinación clara con la policía para que hubiera una persecución del delito, porque en la mayoría de los casos pues el menor tenía que seguir teniendo una relación con la familia de origen, no con el agresor, pero sí con parte de la familia que se quedaba ahí y se actuaba protegiendo a los niños, pero no encausando a los Es agresores. decir, vosotras creéis que ese número de condenados es apenas la punta del iceberg de una cantidad, digamos, de Eso yo creo abuso que y de seguro. agresión, ¿no? Yo eso casi Sí, es muy probable. yo diría casi que seguro, pero la cuestión de si si la edad a partir de es más frecuente, yo no tengo ni idea. Yo me sorprende lo que dice Henry A., pero yo creo que como cualquier estadística está sesgada por la muestra que estás utilizando. Henry A. trabajaba en el Hospital Psiquiátrico de San Ann y él Claro. tenía acceso a los expedientes que tenía acceso. No creo que Claro, él yo sí que he estadísticas destacado, nacionales, ¿no? sí que he Perdón. destacado el tema de los abusos respecto de la Iglesia, porque las diferencias de edad son muy grandes y se suelen dar en personas mayores de 50 seguro y de 60 la gran mayoría. Sí. Y luego, Niños muy pequeños. yo pensaba una cosa, en el ámbito familiar también son muy difíciles Sí, pero ahí es lo que dice Pepa, es muy probable, como también sucede en las causas de violencia de género, sobre todo antes, ahora con la legislación mucho menos, a pesar de todas las disputas que hay sobre la legislación, ya con la ley de violencia integral, que es de 2004,
aquí en España, y desde luego con la ley del solo sí es sí va a aumentar, pero ahí la diferencia de edad no es tan grande. Suele ser la violencia familiar, suele venir derivada de padres, tíos, etcétera, que pues, pueden entrar dentro de esa franja de los 41 a los 50 fácilmente. Yo venía a destacar el tema de los abusos de la Iglesia porque efectivamente se da por personas mucho más mayores que rondan esto a partir de los 60 aproximadamente. Entonces eso en las estadísticas no está. Ya. No Hay un informe de Save the Children que se publicó hace 2 semanas o 3, bueno, un mes o así, que lo han hecho vaciando sentencias. Han examinado unas 430 sentencias de abuso sexual en la infancia y ahí sale que los abuelos son, digamos, el 6% de los agresores. El 6%. Vale. Fundamentalmente, o sea, que fundamentalmente es el entorno familiar donde está el agresor, pero que los abuelos representan el 6%. Que, O sea, que que no es... nuevamente estaría, pero claro, otra vez son sentencias. Claro, Sí, eso estamos está, hablando siempre de condenados. Claro. Entonces están sacados los datos de condenados, sí. Por eso es coherente con lo que hemos visto del INE, claro, porque son condenas. Es decir, que si son condenas es únicamente sobre asuntos conocidos, y pero juzgado. todos los que ocurren y que ¿cómo vamos a denunciar al abuelo? Claro. Claro, todos esos asuntos no entran, Entonces o hay todos una aquellos que no han parte podido está ser totalmente procesados. oculta. Claro, todos esos asuntos, Marí, no entran dentro de esa estadística y todos los asuntos no procesados, como han sido todos los abusos perpetrados por la Iglesia, que tampoco han podido ser procesados, no entran dentro de esta estadística. Pero sí los médicos pueden tener conocimiento de estas cosas que luego no se denuncian. Claro, pero no sé en qué estadísticas puede entrar eso. Eso es lo que dice, eso es lo que dice la autora, eso es lo que dice la autora con respecto a Henry A. Cuando dice la práctica médico-legal de este psiquiatra, que es un psiquiatra muy famoso, mundialmente conocido, ¿no? Es decir, él dice que en su práctica médico-legal la mayoría de los abusos provienen de ancianos, ¿no? Claro. Claro, pero eso es pues son un tiempo muy concreto, difícil. con una muestra determinada. Yo de eso no haría una generalidad, de que Claro. de que las personas de más de 70 años son más abusadoras que las más jóvenes. Yo no haría una interpretación de este tipo. Bueno, pues no hemos alcanzado ninguna conclusión, Mejor. pero creo que hemos enriquecido la mirada, ¿no? Así, por lo menos ya miramos la cosa de otra manera. Qué interesante. Pues si tú, Sara, te enteraras, tuvieras alguna fuente sobre Y cuestiones... hay algún estudio que lo está intentando, sobre todo por intentar de alguna manera que esto salga a la luz. Esto se ha hecho un avance muy importante para intentar conseguir que la Iglesia procesara o por lo menos ayudara a estas causas, ¿no? Entonces, hay una serie de casos que se les han solicitado ayuda a través de auxilio judicial para poder hacer esas diligencias, para poder llevarlos a juicio. La Iglesia hasta el momento se ha negado. Claro, para eso no se puede decir que están condenados porque no lo están, no están ni procesados, pero sí que se podría saber la edad de esas personas que en principio podrían estar imputadas. Lo que pasa es que esos no están publicados en ningún sitio, esos son investigaciones que se hacen en pro de las diligencias preliminares que se tendrían o previas que se tendrían que hacer penales para poder encausarlos. Entonces eso conlleva un secreto, no de sumario, pero sí un secreto de procedimiento. Hasta el momento la Iglesia se ha negado rotundamente a dar a otorgar ningún tipo de colaboración, ni de dónde están, ni de su paradero, ni de los hechos, ni de los autores o posibles autores. En cualquier caso, es bastante difícil poder acceder a nada de todo eso. Lo único que hay ahí también es el informe del Defensor del Pueblo. Claro. Que sí que ha hecho
que ha hecho una investigación sobre víctimas de pederastia En solo en la Estados Iglesia Unidos, Católica. en Estados Unidos, y por lo que yo pude ver, que eso no lo sé, a ciencia cierta, pude ver de la película Spotlight, sí que hicieron una investigación muy exhaustiva de los casos de abusos con sus perpetradores y cuántos habían venido por parte de la Iglesia. Claro, eso se puede saber con nombre y apellidos y entonces la edad que pueden tener para poder extraer una estadística más o menos considerable en una serie de determinados años. Porque claro, allí estaban viéndolo como aquí, que eso es otro de los problemas que hay por el tema de la prescripción de los delitos. Entonces, claro, a partir de que se cumplen los 30 años, 20 años, pues ya no le importa a nadie porque está prescrito. Es otra de las líneas en las que se quiere intentar alcanzar para que sean delitos que no prescriban. Pero hasta el momento no, aquí en España no ha sido así. Allí en Estados Unidos sí que consiguieron que no prescribieran y entonces sí que en una gran parte sí que fueron procesados. Pero la Iglesia hasta el momento aquí no ha concedido ningún tipo de ayuda ni de colaboración, además por escrito. O sea, directamente no les voy a dar nada. Yo quería hacer otra observación sobre esto que estamos hablando. Es que por lo que está planteando Simone de Beauvoir en el texto, yo no sé si quiere establecer alguna relación entre la edad de los abusadores y la sexualidad en la vejez, que entiendo que van por ahí los tiros, ¿no? Es como, bueno, apoyarse en posibles estadísticas o estudios de la época para ver qué relación puede haber entre determinadas conductas sexuales ilícitas, en este caso, como en el abuso de menores, y el hacerte mayor y cómo esa sexualidad se va limitando y puede desviar por ese lado. Yo creo que en el caso de la Iglesia, el tema de la edad es irrelevante, porque entiendo que todos estos casos de abuso que provienen del ámbito de la Iglesia tienen otro componente que no tiene tanto que ver con la edad de los sujetos o con cómo evoluciona la sexualidad con la edad. Creo que tienen que ver con otro tipo de cuestiones y de, no sé si de... Estoy y no estoy de acuerdo, Pepa, porque influye mucho la edad de la persona que abusa por su capacidad de abuso. Culturalmente, una persona mayor se entiende más a los ojos de quien le confía a su hijo, se entiende que va a haber menos probabilidad de ese abuso. Sin embargo, hacen uso y abuso de su propia edad para dar una mayor confianza. Eso se ha utilizado por la Iglesia a lo más. Sí, pero porque yo no el hecho que la persona mayor se le entiende más sabia, se le entiende con mayor experiencia y que ya no va a tener ese tipo de impulsos sexuales respecto de personas menores. Por eso se les deja muchas veces a campo abierto. Y de eso ha hecho abuso la propia Iglesia, de cómo va a hacer eso si es una persona mayor. Y eso va en directa relación con lo que está hablando la autora acerca de la sexualidad. Influenciada por todo el tema cultural, evidentemente. O sea, no digo que no, pero sí que creo que tiene una relevancia importante. Sí, yo creo que a la hora de las consecuencias de los actos, sí, pero para intentar entender el problema de la sexualidad y la edad, yo no sé si la referencia a conocer, bueno, todos los datos nos pueden ser útiles para algo, ¿no? Pero yo apuntaba más a que me parece que la relación que hay entre la posibilidad de abusar de ciertos sectores que están metidos en la Iglesia o que son católicos o que son donde han vivido en estados de represión y autorrepresión importante, yo me imagino que la desviación en esos casos va por un lado distinto de la edad. Estoy intentando aplicar criterios de comprensión, no de si luego, obviamente entiendo que se pueden excusar en eso, ¿no? Y no entiendo yo que aquí nadie estemos de acuerdo con ningún tipo de excusa, pero sí de la relación que puede tener, ¿no? Y yo no me acaba de quedar claro la relación que hay entre
hacerse mayor y ser más proclive a ser un abusador sexual infantil, no me acaba de quedar clara esta relación, aunque haya estadísticas de la época que apunten a algo de eso, ¿vale? Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Y siempre pensé, sin haberlo formalizado mucho, que en el caso de los abusos de la Iglesia tenían más que ver con otros factores distintos de la edad. Con la condición de secta, ¿no? De ámbito cerrado en el que Sí, con la condición de ser hay estructurado. impunidad, hay un ambiente de impunidad. Sí, donde además han hecho gala y han tenido vidas donde la represión ha estado muy presente, la represión sexual, la constricción, Claro, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que por algún sitio sale y a veces pues no. claro. Y lo que comentabas, Sara, perdona, de lo de la edad, o sea, a ver, es evidente que, claro, se puede dar esto porque hay una relación de poder, ¿no? Entre una persona adulta que tiene una autoridad, pues, docente o de guía espiritual o de, no sé, o de que las familias son muy creyentes y, por supuesto, confían en dejar a sus hijos con esas personas, pero que yo creo que muchas veces lo de la edad es que muchas veces los pillan o los condenan ya cuando llevan 20 años violando criaturas, porque muchas veces lo que han hecho es, uy, aquí hay un poquito de escándalo, lo mandamos a Colombia, que viole niños colombianos que no se va a saber aquí. Es que esto se ha hecho un montón de veces. Es decir, que muchas veces son personas ya muy mayores, pero que no quiere decir que se hayan puesto a abusar de niños a los 60, que a lo mejor llevan toda la vida, ¿no? No Claro, sé. Y aparte de eso, como ha habido pocas eso no lo condenas, puedo saber, Eva. No lo puedo ¿perdona? saber y no nos van a permitir saberlo. Que yo creo que es lo que dice Pepa, que no sé si está, no, a mí no me parece que esté vinculado con ahora a partir de los 60 me da por los niños pequeños. Yo creo que igual es como que los pillan En, los en 60 general esas o por fin conductas, ya hay 10 en general denuncias y esas ya la cosa conductas es empiezan amplia. antes. En ¿Eh? general ese tipo de conductas o discriminaciones empiezan antes porque tienen que ver con una manera de sexualidad muy particular que bueno, que Y con una situación que de puede una posición de desayunar, poder. ¿no? Sí, 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 claro. Muy bien. Bueno, continuamos con la lectura. Eva, sí. Estábamos en que, sin embargo, Sin no embargo, hay... el doctor A afirma que la mayoría de los atentados sexuales cometidos contra niños que se observan en la práctica médico-legal son obra de ancianos. Sobre el exhibicionismo de que suele acusárseles, las opiniones tampoco concuerdan. Muchos psiquiatras admiten que comienza en los adolescentes, alcanza su paroxismo a los 25 años y prácticamente no se encuentra jamás en estado puro después de los 40. El doctor Denard-Toulet estima que el exhibicionismo solo aparece en la juventud. Podría sobrevivir en el viejo, pero como el exhibicionista es un neurótico grave, mal equipado para vivir, no llega a viejo. Claro, Hay al exhibicionista. Ya le gustaría al exhibicionista llegar a viejo, pero es que... Continúa. Hay exhibicionistas sádicos que se enorgullecen de provocar a las mujeres mostrando su miembro en erección. Es poco verosímil que entre ellos haya ancianos, pero el exhibicionista tipo es un masoquista que, sin ninguna maniobra provocativa, muestra su sexo en estado de flacidez. Entre estos hay ancianos, afirma entre otros el doctor A. Gracias, Eva. Pilar, por favor, continúa tú. En 1944, en Inglaterra, examinando los registros de las prisiones, East comprueba que para el periodo 1929-1938, solo el 8,04% de los crímenes sexuales sancionados por detenciones habían sido cometidos por personas de más de 60 años. Que es concordante, es un número concordante con el que estamos viendo ahora, el que ha comentado antes María José, ¿no? Continúa. Un cuadro establecido en los Estados Unidos muestra el porcentaje por edad de los delitos cometidos en 1946, en una población de 100.000 habitantes. El número de ancianos delincuentes es ínfimo. Para los atentados sexuales la cifra es un poco más elevada, pero mínima si se la compara con la de los atentados perpetrados por adultos. He conocido personalmente un caso que revela la persistencia de la vida sexual en los viejos y la repugnancia que inspira a sus hijos.
El señor Durán... Sí, porque sabéis que con respecto a este asunto hay todo tipo de fantasmas, ¿no? ¿Os acordáis cuando el Camilo José Cela se echó de novia el A la lío, Marina, sí. el lío que se montó, ¿no? Es decir, en general siempre hay toda una serie de fantasmas alrededor de esto, o por ejemplo, por cambiar de género, la duquesa de Alba, cuando, ¿no? También el lío que se montó, ¿no? Es decir, hay toda una serie toda una discusión moralista, ¿no? Alrededor de este asunto, ¿no? Vamos a ver, porque es una historia muy bonita esta, y ya con esto lo dejamos, ¿vale? He conocido personalmente un caso. He conocido personalmente un caso que revela la persistencia de la vida sexual en los viejos y la repugnancia que inspira a sus hijos. El señor Dugan era un ex profesor de historia, casado, varias veces padre y abuelo. Había sido guapo, orgulloso de su apariencia, muy amado por las mujeres y en particular por sus alumnas. Por indiferencia, su esposa había cerrado más o menos los ojos ante esas relaciones. Una de sus antiguas alumnas, maestra y soltera, la señorita G, había sido su amante cuando él tenía 65 años. Se cuchicheaba en la familia que los habían visto entrar juntos en los hoteles. La señorita G fue nombrada en Argelia. ¿Nombrada en Argelia? Sí, como profesora. Fue nombrada. Vale. Cuando volvió, el señor Durán tenía 85 años. Acababa de perder a su mujer y estaba desorientado, porque ella era la que se había ocupado de la casa. Su hija, una quincuagenaria que lo quería mucho y que iba a verlo todos los días, le había encontrado una criada abnegada, a quien conocía desde hacía mucho tiempo y que se instaló en su departamento. El señor Durán conservaba toda su lucidez. Cuando reunía en su casa a exalumnas, cosa que hacía a menudo, se mostraba brillante. Físicamente no estaba achacoso, pero tenía las piernas flojas. En la calle temía caerse. Alguien tenía que tomarlo del brazo. De joven había sido generoso y despreocupado con el dinero. Con los años se había vuelto avaro y ansioso. Autor de algunos manuales que se vendían bastante bien, sospechaba que su editor le robaba. Cobraba una pensión, pero incapaz de entender lo que es una entrada regular, se quejaba de que ciertos meses fueran malos y se alegraba de que el mes fuese bueno, cuando en realidad siempre recibía la misma cantidad. Sufría de constipación y daba gran importancia a sus funciones intestinales. Solía hablar de ellas. Hacia los 85 años tenía costumbre de enunciar por la noche: hoy ha sido un buen día. O por el contrario, con un suspiro: hoy día en blanco, según que hubiera o no defecado. Aquí tenemos, digamos, el comportamiento, ¿no? de la abuela, ¿no? Continúa. Antes pasaba las vacaciones con su mujer en casa de sus familiares, fueran hermanos o primos. Ahora era acogido durante el verano por uno de sus hijos y se sentía una carga. Esa dependencia lo humillaba. Contra su hijo mayor, Henry, y la mujer de este, había llegado a alimentar un verdadero odio. Desde el día en que volvió a Francia, la señorita G pasó la mayor parte del tiempo junto a él, salvo a las horas en que su hija iba a verlo. Se supo por la criada que a menudo lo masturbaba. Él no la tocaba. Por la noche, después de acostarlo, le decía buenas noches y le daba una palmadita en las nalgas. Las cosas continuaron así durante algunos años. El rencor del viejo hacia sus hijos aumentaba. Durante un año, mientras se encontraba en la residencia del mayor, se hizo un enema y manchó a propósito las paredes. Otra vez fingió equivocarse e hizo sus necesidades en un armario. En París, a los 90 años, tuvo crisis de agitación. Trató 2 o 3 veces de tirarse por la ventana. La familia decidió que esos trastornos tenían por causa sus excesos sexuales. Ya te digo. ¿Acaso la criada no había declarado que la señorita G lo masturbaba hasta hacerlo sangrar? Se celebró un consejo de familia. Los informes de la criada hacían suponer que la señorita G quería llevar al anciano a su casa. El hijo mayor decidió raptarlo. Lo instaló en casa de su hija en una habitación de planta baja que daba al jardín. La criada se ocupaba de él. No sobrevivió más que un año a este trasplante y a la separación que le habían infligido. Perdió la memoria y se puso verdaderamente chocho. Nunca se rebeló directamente contra la violencia de que había sido objeto. A veces fingía maravillarse. Anoche hice un viaje. Es curioso. Salí de mi departamento y me encuentro con otro igual.
decía a su hija. Gracias por haberme arreglado un departamento que se parece tanto al mío. En realidad no se parecía nada. Hacía tímidos intentos por volver a ver a la señorita G. Un día le dio 1000 francos al hijo de la criada. Había una señora amable el año pasado, ¿no sabes cómo se llamaba? Y también solapadamente se vengaba de sus allegados. Cada vez más preocupado por sus funciones intestinales, preguntó un día, seguramente con malicia, a una prima quincuagenaria. ¿Y entonces, querida, cómo haces cuando vas al servicio? ¿Te sientas? Sí, dijo la prima sonrojada. Sí, y entonces haces fuerza. ¿Y después te limpias? ¿Y después con el bastón revuelves? Conservaba interés sexual. Contaba que su hija recibía a su amante. Un día, fingiendo que no la reconocía, le hizo proposiciones. Oye, nena, tú y yo podríamos divertirnos. Fingía chochera para vengarse de su familia, pero lo cierto es que tenía la mente extraviada. Ya no sabía quién era y compensaba esa ignorancia con fabulaciones, contaba viajes que habría hecho la víspera o la antevíspera. Al cabo de un año se fracturó el cuello del fémur y murió en 48 horas. La señorita G consiguió averiguar dónde estaba enterrado. Fue al cementerio de la aldea y se pasó 24 horas tendida sobre la tumba. Qué historia más hermosa, ¿eh? Sí. Historia más, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? Qué historias tan duras y tan hermosas. Bueno, creo que este es un buen sitio para quedarnos y seguimos el miércoles que viene, ¿vale? Seguimos avanzando. Buena semana, compañeras. Gracias por Igualmente. acompañarnos. Buena semana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.